Y a continuación, las palabras del senador mexicano Héctor Vasconcelos. Señor Presidente de la República Argentina, doctora Beatriz Gutiérrez Müller, señor Ministro de Cultura de Argentina, señora Secretaria de Cultura de México, excelentísima señora Embajadora de México en Argentina, amigas y amigos todos. Hace 100 años, México emergía del periodo armado de la Revolución Mexicana de 1910, considerada como la primera revolución social del siglo XX, hito histórico que consolidó los cimientos del México contemporáneo. No fue esa la primera conmoción que cimbró al México independiente. A mediados del siglo XIX, Benito Juárez y los liberales que lo acompañaron habían sentado las bases del México moderno al llevar a cabo la separación de la Iglesia y el Estado, la desamortización de los bienes de la Iglesia y el establecimiento de otros tantos elementos de un Estado moderno. Pero fue la Revolución Mexicana de 1910 la que reestructuró la tenencia de la tierra, estableció condiciones y garantías para el trabajo y los obreros y también, entre otras cosas, condujo al desarrollo de una auténtica revolución cultural, como ha sido señalado por diversos autores. Fue en ese contexto cuando hace 100 años José Vasconcelos, a la sazón rector de la Universidad Nacional de México, persuadió al entonces presidente Álvaro Obregón de la conveniencia de crear una secretaría dedicada a la educación pública y la cultura, institución que como tal no existía en el México posterior a la Revolución Mexicana de 1910. En 1921, Vasconcelos se convirtió en el primer titular de la nueva secretaría. Inició entonces un amplio programa de reorganización de toda la estructura educativa y cultural del país, dado que hasta ese momento no existían programas generales y federalizados en estas materias. La educación se encontraba en manos de los estados de la Federación y era, en esencia y en la realidad, privilegio de las clases altas de la sociedad. De esta suerte, comenzó el esfuerzo por alfabetizar a una población cuyo 70% era analfabeta y desarrollar un modelo educativo que representara las esencias de lo que constituía a México al término de la Revolución Mexicana. Se diseñó un modelo de enseñanza que incluía no solo la alfabetización, sino también la divulgación de la historia y muy especialmente las tradiciones artísticas del país. Surgieron las misiones educativas para alfabetizar a las masas, la enseñanza para los indígenas, un programa nacional de bibliotecas y ediciones masivas, la instrucción en la práctica de las artes, el movimiento muralista mexicano y muchos otros aspectos de aquella tarea formativa de la conciencia nacional que ha llevado a múltiples historiadores a considerar los años 1921-1924 como una verdadera revolución cultural, misma que determinó la naturaleza de la cultura mexicana a lo largo del siglo XX. Para contribuir a esa tarea y con la mira de convertir a la Ciudad de México en la Atenas del continente, se convocó a lo mejor de la intelectualidad hispanoamericana de aquellos días. Llegaron así a México
Germán Arciniegas de Colombia, Víctor Raúl Haya de la Torre del Perú, Pedro Enrique Sureña de República Dominicana, Gabriela Mistral de Chile, Arnaldo Fila y Berta Singerman de Argentina, entre otros. En una lectura casual de alguna revista latinoamericana, José Vasconcelos se había encontrado con algunos poemas de la hasta entonces poco conocida Gabriela Mistral. De inmediato, aquellos versos llamaron su atención, pues percibió en ellos el talento seminal de Gabriela, de la misma manera en que había percibido el genio de Diego Rivera, Orozco, Siqueiros, Tamayo, Carlos Chávez, Carlos Pellicer o Ramón López Velarde, entonces jóvenes ignorados por el establishment artístico de México. Vasconcelos, con la asesoría del poeta Enrique González Martínez, solicitó que ubicaran a la autora de aquellos poemas y la invitó a sumarse a la gesta cultural de México. Es así como Gabriela llega en 1922 para convertirse subsecuentemente en maestra misionera, encargada de la organización de escuelas indígenas, presidenta del Congreso de Maestros Misioneros, editora de lecturas para mujeres y también de lecturas clásicas para niños. En México, Gabriela se convirtió en una parte central de la tarea que la nueva Secretaría había emprendido, pero no solo eso. Trabó estrecha amistad con la intelectualidad mexicana de aquellos días, quienes pronto aprendieron a admirarla y quererla. Su relación con poetas como Pellicer, Torres Bodet, Villaurrutia, Cuesta, así como con intelectuales de generaciones anteriores como Alfonso Reyes, fue fructífera tanto en el desarrollo literario de la obra de Gabriela como en términos de su vida misma. No omito recordar la relación con su inseparable Palma Guillén, de suyo eminente intelectual y diplomática mexicana. Una de las tareas llevadas a cabo por Gabriela Mistral en México, que más trascendió en el tiempo, fue la célebre recopilación llamada Lecturas Clásicas para Niños, que ella editó con ilustraciones de Montenegro y Fernández Ledesma, obra que ha sido continuamente reeditada en nuestro país hasta el presente. En esta obra, Gabriela introdujo a la niñez mexicana a los clásicos de la cultura universal a través de selecciones e ilustraciones que se tornaron clásicos de nuestro sistema educativo. Las lecturas para mujeres es un libro que, en mi opinión, no ha sido suficientemente calibrado. A través de textos compilados por Gabriela, de 97 autores, tan diversos como Horacio, Ruskin, Tagore, Whitman, Víctor Hugo, Góngora, Kierkegaard, Reyes, Martí, Rodó, Darío, Neruda, Pascal, Nervo, Baudelaire, Tolstoy, Díaz Mirón, Carlyle, Sor Juana, Gorky, Juan Ramón Jiménez, entre muchos otros, Gabriela abrió horizontes hasta entonces insospechados para la mujer mexicana. Se trató de uno de los primeros actos genuinamente feministas en la historia de México, una de las primeras políticas de género. Porque, ¿qué puede ser más feminista que impulsar a la mujer a la lectura? Todas las ediciones antes mencionadas se distribuyeron gratuitamente a lo largo y a lo ancho del país. Gabriela eventualmente abandonó México, pero a partir de entonces su carrera literaria y diplomática como cónsul y representante de Chile en diversos países creció hasta culminar con el Premio Nobel de Literatura
de 1945. Es difícil imaginar en 2022 lo que constituía el arte de Berta Singerman en su apogeo. El suyo era el arte de declamar, decir poesía memorizada en un acto que incluía la dramatización del texto con ademanes, gesticulaciones y desplazamientos en el escenario. Un arte muy en boga en los países latinos a principios del siglo XX, el arte de la diseuse. En suma, un arte considerado hoy como démodé, pasado de moda, en el mundo contemporáneo, pero que en su cenit llenaba estadios en diversos países, como ocurrió cuando José Vasconcelos invitó a la Singerman a ofrecer recitales en el Estadio Nacional de México. Seguramente por eso, Roberto Montenegro, a quien se debe la primera pintura mural de la llamada Escuela Mexicana de Pintura, plasmó las imágenes de Gabriela Mistral y Berta Singerman en el despacho mismo del entonces secretario de Educación Pública. Quiero compartirles que yo mismo, como adolescente, tuve la suerte de escuchar a Berta Singerman durante los años 60, cuando ella visitó México por última vez. Mi madre me llevó a escucharla y me presentó con ella, si no mal recuerdo, en el Teatro de la Ciudad, aun cuando tenía motivos para tenerle celos. Amigas y amigos, he querido hacer solo un esbozo, ofrecer unas cuantas pinceladas de la relación de Gabriela Mistral y de Berta Singerman con México, que podría resumirse de la siguiente manera. Se convirtieron ambas en parte medular de un periodo fundacional y memorable de la cultura mexicana. Gracias, Gabriela Mistral y Berta Singerman, por su contribución a una gesta singular para la cultura mexicana moderna y por su devoción al ideal que subyacía a dicha odisea, la idea de una América Latina unida y enaltecida que su generación soñó. Muchas gracias. Muchas gracias, senador.